El episodio dominical de Libertad bajo palabra. Vamos a seguir hablando de poesía en este episodio número 228 y vamos a pasar a la realidad nacional, después de varias semanas de abordar el ámbito internacional dentro del espacio de la lengua castellana, ciertamente. Entonces vamos a conversar con un poeta que es además un difusor, de alguna forma hace crítica, ¿no? Siempre de un aspecto valorativo, positivo, tratando de rescatar lo bueno de las diferentes propuestas que llegan a sus manos, e incluso ha hecho algunas antologías eh, o muestras de estas formas poéticas que ha ido investigando en el curso de los años, que no son pocos. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que es el trujillano Beethoven Medina. Bienvenido, Beethoven, adelante. Buenas noches, Percy Luis Salvatierra. Es un gusto compartir contigo esta tertulia breve, pero como has manifestado, es un espacio para quienes desde la provincia hacemos una gestión cultural y ciertamente, como has mencionado, ponderando positivamente las obras literarias que nos llegan del interior del país y también de Lima. Digo ponderando positivamente porque en un país como el nuestro, en donde hay pocos espacios de comentarios, de reseñas, de apertura al diálogo, a la crítica, hay que optar por lo positivo dentro de la psicología positiva que tanta falta nos hace una sociedad como la nuestra, en donde el caos impera, y también compartir el mismo criterio con el doctor Ricardo González Vigil, quien él manifestó que los espacios siendo escasos, obviamente tenemos que actuar con mucha imparcialidad, con mucha curiosidad, pero más que todo construyendo antes que caer en el menoscabo y deteriorar lo poco que se viene construyendo, ¿no? Claro, pero esa es una muy positiva declaración de principios y que está muy bien que cada quien siga, por supuesto, la forma que entiende para el ejercicio de la crítica, ¿no? Seguramente algunos otros aspectos también podrán ser valorados en su momento, quizás a la distancia debida, ¿no? O en el marco de una distancia adecuada. Entonces decíamos que tu mirada crítica es de difusión y más de valoración desde lo positivo y lo rescatable y todo lo demás. Entonces, con los libros que no te gustan o que consideras que son deficientes, ¿qué haces? ¿Los conversas aparte, con los amigos, en Sí, privado? Porque sí, obviamente tú tienes un conocimiento de la literatura que se refleja en tus libros, de lo que vamos a hablar más adelante, y entonces quieres también sí, otra sí, mirada, ¿no? sí, cierto, cierto. O sea, cuando yo digo un mensaje constructivo, positivo, no significa que hay que caer en la vanagloria o hay que caer tampoco en la falsa, digamos, la oredes a quien de pronto no corresponde. No, no soy muy amigo de las argollas y las capillas literarias, por el contrario, las combato, pero las combato estoicamente, críticamente, parcial. Ahora, tu pregunta cae como anillo al dedo. ¿Qué hacemos con lo que no nos gusta? Simplemente no los comento públicamente, pero sí al interno, con los autores que generalmente Claro. son amigos, le hago ver cuál es lo que a mi parecer no es significativo, ¿no? Y que en todo caso mi comentario se lo transmito directamente como debe ser, no cabe la hipocresía acá, o como algunos críticos o que fungen de críticos, que en un artículo o en una reseña el, del 100% por lo menos el 70% te alaban, y en un párrafo te dicen pues que faltó esto, que aquí se redundó, etcétera, etcétera, y mejor es obviarlo, ¿no? Ahora, obviamente que todo comentario, todo análisis, evidentemente que tiene que haber sugerencias, tiene que ver también de alguna manera una discrepancia alturada, pero hay también enjuiciamientos vanos que en vez de ponderar lo positivo, más resaltan lo negativo, ¿cierto? Y a veces van hasta por la
Oye, Beethoven, eh, Sí, se ha mi ido. estimado Percy, depende de gestiones, analicemos un libro, ¿no? Tú sabes que el libro nuestro eh, es el que lee un texto de crítica. a ver, tú me escuchas claramente, Beethoven, porque el último, Sí, los últimos sí 30 te segundos no escuché, te escuché nada. sí te Muy escuché. bien, yo no te escuché la última parte y me parece que era algo relevante. Quizás lo podría sintetizar para poder seguir el hilo, que ojalá que esté bien Claro, grabado. No, yo no te escuché nada. me, me- Sintetízalo, sí, porque para retomar. mencionaba, por ejemplo, también a través de qué medio se hace una crítica, ¿correcto? Por ejemplo, si yo escribo en una revista especializada, obviamente que el análisis es diferente, ¿no? Pero si escribo para un diario, un periódico, el público objetivo es otro. Entonces tenemos que saber también llegar a ese público objetivo. A veces los escritores nos quejamos que no tenemos lectores, que la gente ya no lee, que solamente ve televisión, ¿no? Que del Homo sapiens pasamos al Homo scribens y ahora estamos en el Homo ludens. Entonces, tenemos que también orientar esos canales, ¿no? De difusión, o sea, escribir para una revista crítica literaria, evidentemente que te demanda un lenguaje más acucioso y más de nivel estético o analítico, ¿no es cierto? Holísticamente hablando también. Pero si escribimos a través de un periódico, el lenguaje tiene que ser otro, porque el lector mayoritariamente también es justamente a esa más media en donde nosotros queremos elevar el nivel cultural, elevar el nivel literario. Y tenemos que nosotros atraer a los lectores, ¿no es cierto? Entonces, y que es diferente también cuando se hace un análisis, por ejemplo, mediante un canal como este, que estamos conversando, que estamos dialogando, son diferentes los niveles. Niveles para entender, para comprender, analizar y también para transmitir nuestras opiniones al respecto, ¿no? Entiendo perfectamente. Claro que admite sus bemoles, pero nos importa que conste tu testimonio, Beethoven, y ya en otro momento podremos hacer otras matizaciones. Entonces, en el curso de esta etapa, ahora última, que publicas en correo, ¿no es cierto? Pero tú, ¿hace cuánto tiempo que tienes acceso a los medios con tu columna? Es algo que Bueno, no lo determinamos tan fácilmente como con otros autores con columna, por ejemplo, el mismo Trujillo, ¿no? Que tiene décadas, son coetáneos tuyos, algunos, vamos a hablar de ellos también. sí, bueno, yo vengo escribiendo, aunque parezca un saludo, a la bandera desde 15 años. Yo escribo el diario de la industria de Trujillo a los 15 años. Luego, tanto en el suplemento dominical como en la página editorial. Luego empecé a colaborar con el diario Satélite. Y luego también el diario Panorama Cajamarquino, ¿no? En la industria de Chiclayo. Posteriormente en la revista Brea. Luego ya en Diario Correo vengo ya para 4 o 5 años, ¿no? Que es ya semanal, pero anteriormente Oye, siempre he realizado la crítica literaria, amén también de algunas revistas universitarias, ¿no? Como la de Cajamarca, la de Chimbote, revistas también especializadas en literatura. Entonces, para mí no es nuevo, digamos, el ejercer el emitir un juicio, ¿no? Obviamente alguien dirá que no es crítica, algunos dirán que son comentarios, otros reseñas. Eso me tiene sin cuidado, porque al final mi intención es difundir lo que hacen los colegas, ¿no? Otros de pronto comentan, pero no son tan sinceros el hacerlo públicamente. Como en tu caso, yo he leído tus críticas ácidas, pero que son válidas en cuanto no siempre uno está de acuerdo con el establecimiento literario o con el canon literario y hay derecho a discrepar, ¿no es cierto? Entonces es válida también la crítica. Obviamente, cuando yo digo mensaje positivo no significa solamente una aceptación gratuita, ¿no? Habrá momentos como alguna vez en la década del 80 yo también discrepé con varios colegas de Lima, pero eran otros tiempos y uno también va alternando con los medios de comunicación. Ahora estamos hablando de redes, ya periódicos, pero como te das cuenta, Percy, que los periódicos van perdiendo sus páginas culturales. Entonces son pocos los espacios en verdad, ¿no? Yo estos últimos años no solamente hago la crítica periodística, sino también tengo periódicos virtuales que me dan espacios como es pan,
Actualidad de Cajamarca, que dirige Jaime Abanto Padilla, también como Panorama Digital de Sullana, que dirige Mario Palomino, ¿no? Y también algunas reseñas mías aparecen en medios del sur del país. Entonces, eso creo que es Pero lo En importante Lima nada que ver. de los espacios. Te digo, Beethoven, en Lima En nada que Lima, ver. Te mueves del norte al sur. Por Lima casi nada. bueno, los espacios, si no están cerrados, pero al menos tienen sus propios colaboradores y alguna vez, sé que pues prefieren a los limeños o limeñizados. Sé que eso, por ejemplo, lo digo abiertamente, ¿no? Que nos publiquen algo en Lima, hay que ser de Lima o hay que limeñizarse. Pocos son los espacios, pocos son las oportunidades que se nos brindan. Entonces, la estrategia, fíjate que estoy hablando, estrategia es ir justamente de la provincia hacia la capital, de lo poco que queda, ojo, porque la literatura peruana lo están haciendo los provincianos que llegaron a Lima o que son herederos de provincianos, ¿no es cierto? Esa es la nueva literatura del Perú y algunos se resisten, pero está avanzando el oriente, está avanzando el sur, está avanzando el norte. Poco queda el espacio para colegas que todavía manejan, digamos, el canon en Lima, ¿no? Que desgraciadamente se da. Hay que ser sinceros, o sea, se da cuando leemos pues los diarios principales, ¿no? Y hay poca apertura. Ya no tenemos revistas, ¿no? Como anteriormente sí existía en la década del 90, del 70, pero también tenemos ahora una tecnología que nos ayuda, por ejemplo, a las redes. El espacio tuyo, que yo lo vengo Obviamente, sintonizando ya claro. hace más de 2 años, Los blogs, ¿no? las Entonces es páginas una web, oportunidad. se puede hacer de todo. Así es, Pero, así es. sin embargo, veo que hay poco espacio para la polémica y el debate, como en esas décadas que has mencionado, por ejemplo. Como que ya se ha vuelto una situación en la que casi Sí, nadie quiere chocar con nadie, todo el mundo quiere ser amigo de todo el mundo, parece que están viviendo en Disney los poetas, pero bueno, vamos a rescatar algo de lo que comentaba que escribe desde los 15 años. Entonces, estamos hablando del entorno en que aparece Nuevo Amanecer, si no me equivoco, ese grupo de adolescentes. cierto, cierto. Sí, cierto. Sí, yo efectivamente, no sé si me escuchas, Percy, se perdió la Sí, señal. cómo no, adelante, te escucho, adelante. Sí, como han mencionado, pertenezco y creamos el grupo literario Nuevo Amanecer, que de paso es el único grupo literario en Trujillo que fue conformado por estudiantes de secundaria. ¿Y por qué se dio este grupo? Porque quienes llegamos a integrar el grupo pertenecíamos a la Asociación de Periodistas Escolares de Trujillo, la famosa PET. Y ahí, dentro del periodismo escolar, que había representantes de La Esperanza, de La Esperanza José Olaya, de Laredo, Antenor Orrego, San Juan, Gran Unidad Escolar, Víctor Larco del mismo distrito, de Mocho, o sea, Toda la era, sangre que estuvieron allí. así es, toda la sangre, digamos, de Trujillo, porque los profesores de Los literatura colegios también eran particulares otros, también, motivaban, ¿no? digo, creo que me han mencionado puro colegio nacional, también colegios particulares, supongo, ¿no? Sí, sí, el Claretiano, el Santa Rosa, ¿no? Sí, pero tú A sabes ver, ¿de quiénes que te acuerdas, por ejemplo, de ahí que son de tu edad? Carlos Tataje, de repente, o Raúl eh, Pastor. Raúl Pastor, sí, cierto, Raúl Pastor integró y está dentro de las filas de Grupo Nuevo Amanecer. Digo está porque nadie dio por concluido el grupo. Hasta ahora seguimos reuniéndonos. Obviamente cada uno ha cogido su camino ya profesionalmente, ¿no? Y también en el aspecto del arte. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez hace mimo, hace títeres, ¿no? Claro. Raúl sigue escribiendo poesía, Milenia Alfaro sigue escribiendo, Adán Cabanillas hace periodismo, Carlos Serna que Ah, hace con periodismo Milene está por también estaba publicar un libro. allí. Ok, claro, muy interesante eso. Branco Chico es un buen poeta, ¿no? Y todos mantenemos aún la amistad. Claro que de todos ha fallecido Manuel Alfaro, por ejemplo, con el COVID, pero Jaime Chihuahua, que optó por la política, está por la docencia en Huacho, me parece. Pero de aquellos Ahora, estudiantes, eso es lo que nos queda como nuevo amanecer, ¿no? Porque ahora, generalmente los Eduardo, grupos ese literarios en grupo, Trujillo se han creado por estudiantes no, universitarios. y son, bueno, claro que sí.
ninguno con una extensión tan larga como la que tú sugieres para Nuevo Amanecer, que en tanto no han dictaminado su extinción, como que sigue habitando, dice, ¿no? Es curioso. Los grupos son más Sí. efímeros generalmente, pero te iba a decir, y después de esto, ¿has tenido la tendencia a participar en colectivos o solamente Raíz Cúbica sería la excepción a este marco de individualidad que vemos que ha sido profesando los Bueno, últimos años? generalmente, Percy, así como tú, yo considero que tu espíritu, por ejemplo, es de gestión, de polémica, y eso está muy bien. Algo parecido yo también he hecho, ¿no? Estando en Trujillo, creamos el grupo Nuevo Amanecer, me fui a estudiar a Cajamarca, ahí se creó el grupo Raíz Cúbica. Cuando retorné a Trujillo ya profesional, fui parte, o soy parte del Frente de Escritores de la Libertad, he sido presidente del Frente de Escritores de la Libertad, y aparte de ello ya, digamos, opté por las ediciones colectivas, como son las antologías y mi propia obra, ¿no? Digamos que hemos hecho gestión colectiva, porque no solamente debemos preocuparnos por nosotros mismos, ¿no? Y tú eres ahí uno de los, diríamos, ejemplares dentro de lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Porque hace gestión cultural. Otros no lo hacen, no sé si porque no tienen oportunidad, porque de pronto tienen, no son muy aficionados a compartir los trabajos de otros, entonces optan por el ostracismo, por el trabajo solitario, pero también a veces egoísta, diría yo, ¿no? Porque lo ideal es difundir también lo de los colegas, y no todos lo hacen, o no lo han hecho, o no lo harán también, ¿no? Entonces son tareas diferentes, a veces se critica el trabajo del colega, pero no sabemos que ese colega está sumando. ¿Por qué? Porque está propiciando, ¿no? También, también. Particularmente tú ves, oye, muchas gracias por ese comentario, es todo muy amable, pero yo te digo, por ejemplo, acá en el programa sigo otra línea a la de mi columna, como la columna tiene, como tú dices, otro espacio y otra gente a la que llega tiene otra dimensión y otra forma, pero sigamos explorando tu vida, tu poética. Te preguntaba entonces por lo de raíz cúbica y quería vincularlo a lo que hablaba de tus estancias o de tus vínculos, el norte, el sur, porque Ajá. tú eres Bueno, nacido en raíz cúbica, Trujillo, pero te sienten como un cajamarquino. Entonces, a partir de sí, ahí es curioso. reflexionemos sobre raíz cúbica. Sí, sí, sí. Sí, es Adelante. curioso porque muchos colegas siendo trujillanos y saben que soy trujillano dicen, no, pero estoy en cajamarquino, ¿no? No sé si por desviar la atención o por disminuir, pero yo sí me siento honrado con que los cajamarquinos me incluyan en sus estudios, sus comentarios, ¿no? Raíz Cúbica se forma en Cajamarca el año 1979, ¿no? Éramos un grupo de estudiantes que no estudiábamos educación ni literatura, curiosamente, ¿no? Francisle Gallardo y Manuel Alcalde estudiaban ingeniería civil, son actualmente ingenieros civiles, ¿no? Que están trabajando y ejerciendo su profesión. Quien te habla, soy ingeniero agrónomo de profesión. Entonces, raíz viene por ese lado de la agronomía, ¿no? Y cúbica es por los colegas ingenieros civiles. Entonces, este grupo de tres, que éramos estudiantes de las ingenierías de la Universidad de Cajamarca, fue un grupo que alternamos pues con la generación del 80, ¿no? Con la revista Canto, que se publicaba, las édicas que se publicaban en ese entonces en San Marcos, ¿no es cierto? Y también porque ya íbamos ganando espacio, porque el año 79, quien habla, o ganó los Juegos Florales Universitarios que organizó la Universidad de Tacna, y ahí estaba Livio Gómez, Washington Delgado como jurado. Y ese mismo año 80, también con Jorge Lava, pues ganamos el poeta joven del Perú, más los Juegos Florales Javier Heró, que organizó San Marcos con la Federación de Estudiantes del Perú. Entonces, esas oportunidades, diría yo, porque los concursos son muy relativos, nos dieron ese espacio para alternar ya con amigos de San Marcos, de la Católica, ¿no? Háblese de José Antonio Mazzotti, Eduardo Chirinos, un amigo que en paz descanse, Roel Santibáñez, con Mendizábal, ¿no? Y con Jorge Luis Roncal, ¿no? Con todos los poetas, en verdad, que son base de la generación del 80, ¿no? Eso es raíz cúbica, y me alegra que en Cajamarca sea un grupo que todavía los estudiantes de educación y literatura nos recuerden. Y de repente nos recuerdan porque está en Lima,
¿no? Manuel Alcalde trabaja en Cascas, quien habla está en Trujillo y a veces viajo por trabajo, pero de repente porque somos pocos también habíamos incorporado y está en nosotros Ángel Gavidia. Ángel Gavidia, ahí nomás, el grupo se creó en 1979 y el año 80 ya Ángel Gavidia, que era un joven médico que llegó a hacer su selección a Cajamarca, lo contactamos y lo incorporamos al grupo. O sea, Raíz Cúbica solamente somos los tres ingenieros más el médico, Ángel Gavidia Ruiz, que además es un excelente poeta y narrador. O sea, en ese contexto sale pues Raíz Cúbica, ¿no? No es un capricho, sino es una pertenencia a lo que estudiamos, a lo que profesionalmente somos. Bueno, y Ángel pues que es médico, ¿no? O sea, ninguno estudiante de educación, de derecho ni literatura. Somos de las ciencias, digamos, que hace ya otro tipo de disciplinas. Exactas, ¿no? Claro. Muy bien. Va vinculados a la matemática, muy bien, al Así cálculo. es. Ahora que hablas de lo del poeta joven, muy bien que dices ganamos, me parece correcto, porque cuando se dan estos concursos y premian, ya hacen una jerarquización, ponen primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Yo siempre digo que al mismo jurado, si les hacen evaluar las obras a los 2 o 3 días, probablemente van a invertir, y esto se habla mucho, es una cosa trillada, ¿no? Y se van a variar, se van a variar. Pero con lo del poeta joven es algo significativo por más o menos el criterio que tenía Corcuera y los demás, porque hay épocas en las que han fallado, digamos, con empate, ¿no? Entre dos poetas ganadores y el resto menciones honrosas, aquí lo tengo apuntado, ¿no? Por ejemplo, Calvo Lleró en el 60, parejos. En el 65, Orrillo Ibáñez, bueno, creo que es el concurso más polémico que ocurre en ningún sitio, ¿no? Porque Orrillo Ibáñez le ganaron a Ojeda, le ganaron a Hernández. Fernández, en fin. Y en el 70, Sionis, Watanabe, en 90, Álvarez y Novoa. Sin embargo, en otros episodios partían así, ¿no? Primer puesto, segundo puesto, bueno, en fin. La cosa que ganaste todos esos premios del 79 al 80. Te volviste, digamos, el poeta más visible de Trujillo en ese momento. Así Con es. estancia en Lima, hasta ahora veo que eres amigo de estos individuos, ¿no? Que son críticos, que están en Estados Unidos, todo lo demás. Tenemos amigos comunes, Santibáñez, etc. Muy bien. Pero el 85 gana Luis Eduardo García, piurano, afincado en Trujillo. Y el 90, ya mencioné, gana Novoa juntamente con Montserrat Álvarez, todo lo demás. Yo digo, ¿no se habrá hecho a partir de allí un intríngulis entre ustedes como por ver quién es el poeta más representativo de esa zona? Que creo que es una cosa que está como en el aire, por lo menos hasta entrado el 2000 estaba esa circunstancia. Luego no se ha repetido que otros norteños, bueno, ya no había más el premio este del poeta joven, se acaba en 99 también, ¿no? El último ganador fue Selenco Vega. Luego ya cuando se ha reactivado muchos años después, realmente ya es otra cosa, no tiene ni siquiera una vinculación con los Corcuera ni nada que ver. Entonces, a ver, coméntanos esa circunstancia muy concreta y real, Beethoven. Bueno, en mi caso, me tiene sin cuidado el hecho de estar dentro de primero, segundo nivel, porque tú sabes que el arte y la literatura no es una carrera de caballos. Lo que sí considero y me preocupa es llegar al pueblo en sí, ¿no? Porque la literatura trasciende y debe trascender. Porque los premios a veces, como te has mencionado, se obvió a Juan Ojeda y que es un poeta que cada día va creciendo, va creciendo. No, los primeros puestos no siempre son definitivos y eso, quienes estamos en literatura lo sabemos. Ahí, entre Obviamente. gitanos no podemos adivinar la suerte. Pero sin embargo, no solamente yo he ganado ese premio del poeta joven, sino también el premio Mairena en Puerto Rico en el año 1985. ¿No? También he ganado el premio de la ciudad de Aguas Verdes, he sido finalista de la Lira de Cuenca, Ecuador, ¿no? Ecuador, muy Se me ha buen reconocido en certamen. Argentina, ¿no? Y así en México también gané el certamen de naturaleza y poesía, que es un premio internacional, o sea, como dicen, Ya cada tú uno mismo sigue lo su dices. decurso, ¿no? Entonces yo ahí te Entonces, tengo que repreguntar, porque digo, esta situación, digamos, que podría parecer un asunto menor, una cosa casi familiar, ¿no? Pero si tú has ganado tantos premios, has ganado, pues mira, tú mismo ya lo ibas a mencionar después, ¿no? O sea, ¿por qué siempre se da esa circunstancia de entender
yo me pongo como testigo de parte porque yo he vivido en Trujillo, ¿no es cierto? Entonces, se pone siempre a García de Novoa como que son los poetas representativos del 80 y entrado el 90, y de alguna manera contigo no pasa eso por ningún lado, pese a que eres amable con toda la gente, ¿no? Yo te digo, es una cosa media Yo rara. también me he dado cuenta. Yo también sí, no, no No, te tanto das cuenta, rara, pero ¿no? no sé, Sino que bueno, claro. sí, todos se dan cuenta y yo también, pero yo soy muy respetuoso de las cuestiones subjetivas. Y también yo tengo esta lógica, Percy. Sin embargo, yo siempre, los colegas que llegan de otras ciudades optan y me prefieren como para presentar sus libros. Para mí es un síntoma de reconocimiento en todo caso. Y lo otro Claro. también, cuando me invitan a ferias fuera de Trujillo, también me están considerando. Entonces, lo curioso es que en Trujillo céntrico, o por los colegas que han mencionado, pues existe, digamos, si no es indiferencia, al menos como que me ven de reojo. Pero yo lo asumo con mucha tranquilidad, la verdad, ¿no? Porque al final la obra es la que trasciende, ¿no? Y lo que va quedando justamente son las obras, ¿no? Entonces habría que ver por autor cada uno, así como Abraham Baldomar tenía su Caballero Carmelo, los escritores tendríamos que decir, yo tengo, en este tema tengo este libro, el libro A, el libro B, el libro C, o sea, son los libros los que al final van a determinar. Te vas Pero a la para mí, cuestión de los gallos. Eso claro ya que sí. es algo confrontacional, inesperado. Me parece Correcto, plausible. correcto. ¿Por qué Así tienes es, miedo porque a la confrontación, no? ¿Cuál es el problema? uno puede ser simpático de repente ante tus alumnos universitarios que obviamente te van a dar la atención, ¿no es cierto? Claro. Tú puedes ser simpático de repente hasta un sector de la juventud, ¿no? De pronto tu manera de ser es muy afín a ellos, pero cuando vamos, ese es un público, ojo, ¿eh? Que son los adeptos, los simpatizantes, los hinchas, ¿cierto? Pero hay otro público que justamente son los escritores, que son la gente ligada a la literatura. Y yo te confieso, me siento feliz cuando llegan colegas de otras regiones nuestras, pero y me invitan a compartir sus libros, sus lecturas, ¿no? Para mí ese es un reconocimiento natural, ¿no? Así me olviden del perímetro de la Avenida España, sé que más allá me consideran un poquito más, ¿no? Y también en las ferias de libro, por ejemplo, estoy invitado a Cajamarca la próxima semana, me han invitado a Chao también la próxima semana, ¿no? Me están leyendo en Cajabamba, en Bambamarca, y yo sigo en Trujillo trabajando tranquilo, ¿no? O sea, la obra, yo me remito a las obras. Que opinen, Por y lo como tú menos, manifiestas, y te eso remites a las obras porque se ve que hay una tensión allí, pero tampoco es como que nadie se anima a declararle la guerra a nadie, por otro lado. Pero así por lo es. menos tú estás planteando que tienes ahí una selección de gallos como para lanzar al ruedo y eso es algo además muy norteño, ¿no? Está bueno lo de los gallos. Entonces, vamos a ver, prosiguiendo con este tema, Quirós, que casualmente siempre le gusta estar mencionando elementos polémicos, ¿no? Tú lo has mencionado inclusive en tu última columna, y terminé en un asunto mío, ¿no? Pero ahora, él, por ejemplo, dice de ti, y que esto también puede ser algo polémico, ¿no? Dice, es una de las obras más ambiciosas de su generación en Trujillo. Dice Quiroz, y siempre que puede lo dice. Qué bueno, mira, no lo he Ahora, digo, leído, pero sí eso es escrito en Quirós. permíteme. En esto digo, ¿en esto discrepas o te parece acertado el comentario de tu buen amigo James? A ver, Todos son buenos amigos para mí, depende de cómo me catalogue. Pero lo que él dice está en el acierto, porque justamente toda mi obra, si tú repasas libro por libro, y ahí es donde vamos a la obra, todos mis libros están estructurados como libros. Tienen unidad temática, tienen investigación, he trabajado a nivel de lenguaje, emanan un mensaje, ¿no es cierto? Si queremos hablar de la historia del Perú, por ejemplo, tengo expediente para nuevo juicio, ¿no? Tengo ya entendido que claro. Sol, y también Ulises de Taicanamo. Si me dice Beethoven, ¿qué es escrito de ecología? Yo diré, lean El arriero y la montaña bajo el alba, ¿no? Que incluso fue coeditado algunos poemas con José María Alfredo Villegas de
Uruguay con el libro de los Andes al Mar de la Plata. Entonces, si quieren algo de naturaleza, está Éter sí, también que ha sido distinguido. O sea, por cada tema, yo tengo un libro. Y no es que lo haya, digamos, partido de un interés antojadizo, de ninguna manera, sino justamente, y felizmente para mí, mi disciplina profesional, mis tópicos de lectura también van por esos temas, ¿no? Entonces, los libros se defienden por sí solos, ¿no? Y además tengo la oportunidad de que hay estudios, hay ensayos sobre mi obra, ¿no? Un ensayo de Juan Paredes Carbonell sobre Antenegues Luces del Sol, un ensayo sobre Ulises de Canamo por Gonzalo Espino, ¿no? Una antología preparada por Alberto Alarcón, que es Antología Esencial, que apareció en el 2005. En estos momentos sé que el doctor Saniel Lozano ha preparado un libro de crítica sobre mi obra poética en sí. Entonces, así avanzamos, en silencio, pero contundente. Así como tú dices, Avanti Popolo, yo digo, seguimos avanzando, ¿no es cierto? Y también antologías, antologías que desde fuera me están incluyendo, antologías de México, antologías preparadas en la Casa de las Américas, felizmente me incluyen. Entonces, siempre insistiré en que el producto literario es el que nos va a definir. Lo demás son cuestiones subjetivas, ¿no? Pero que se notan, como tú has manifestado, ¿no? Pero no hay mejor respaldo que tus lectores, y si son colegas, con mayor razón. Ahora, veo que Boris Espesúa, que es un poeta apreciable, también galardonado, que ahora está en un puesto importante, ¿no es cierto?, en el gobierno, pero él escribe mucho sobre ti. ¿Tú te has hecho amigo de él en los años 80 o tu amistad con él es posterior? Son casi coetáneos. No, son de los años 80, y fíjate que en ese tiempo la amistad era a través de epistolar, ¿no? De cartas que llegaban pues al mes y medio, ¿no? No es ahora como las redes, el celular, ¿no? Pero esa amistad que nació en la década del 80 ha permanecido durante el tiempo, y me alegro por él, porque él tiene una obra, digamos, muy fuerte a nivel estético y de temática también, y tenemos algunas coincidencias, ¿no? Porque él, mientras levanta el tema sureño desde la identidad, y yo he trabajado el tema de la región de La Libertad, de Cajamarca y parte del norte. Entonces, por ahí viene también no solamente los afectos, sino las coincidencias temáticas, ¿no? Igual ocurre con Alfredo Herrera, que es puneño y actualmente está viviendo en Arequipa. O sea, tenemos esas coincidencias temáticas, fíjate. Y aparte también últimamente con Carlos Reyes, que es de Iquitos, él también, igual que Ana Varela, están trabajando el tema de identidad, ¿es cierto? O sea, los quienes estamos fuera de Lima, desde los 80, estamos trabajando esos temas. Y por ahí viene también nuestra afinidad y amistad, ¿no? No solamente es batería, sino sustentable y valorativa, ¿no? Bueno, que tiene derecho uno a ver de qué forma hace sus amistades, pero en su caso ya está fundamentada por ese lado, y muy bien que sea así. Ahora, yo te digo, ¿no crees que tu distancia dentro de Trujillo por tus viajes y esta proyección tan orgánica de tus libros haya mermado en la comprensión de tu poesía? Te comento por algo que no sé si te lo han dicho los críticos, en todo caso te lo comenté la vez que conversamos, lo voy a decir ahora porque me parece también que es relevante. Porque es como que tu obra tiene muy bien esas estructuras sólidas de cada libro, pero a veces cuando se hacen las extracciones o se busca, como decirte, los singles, ¿no? Entonces, cuando tú extraes los singles, ves los poemas y dices, bueno, ya, que cambia, o sea, lo ves como que no es tan resaltante, sino está dentro del conjunto. Pero cuando ves el conjunto, la poesía tuya cobra otra dimensión. ¿Tú tienes que ser consciente de esto o se te ha pasado de repente? No, y digo, depende de los libros. No, depende de los libros. Por ejemplo, si hablamos de Necesario Silencio y Anteniegues Luces del Sol, como que ahí sí hay algo de caoticismo literario, ¿correcto? Pero si hablamos de La Niebla y la montaña bajo el alba, los poemas tienen otro contexto, son más lineales, hay una hilaridad entre los primeros versos y el final. O sea,
lo que dices, sí, es cierto, pero no en todos los poemas. Y como dices, No es cuando se todo, lee un correcto. libro, cuando se lee un libro, se lee en su contexto general, ¿no? Un Claro. poema, y esto ocurre con todos, ¿sabes? Si coges un poema de Borges, de repente te place a ti, pero a otro lector no le gusta, de repente muy hermético, muy elaborado, o de repente también le puede parecer En muy general es al simple. revés, Así Beethoven. es, En general es al revés. así Porque en es. general tú encuentras un single, ¿no? O encuentras un poema suelto y te engancha, y luego vas a ver la obra, y bueno, otra vez puede ser que la obra te deslumbre o que la obra te defraude, ¿no? Ujú, En cambio, la cosa tuya es más rara, sobre todo lo noté con el Éxodo de las 7 estaciones, bueno, que además es un libro complejo, y realmente ujú. ahí sí coincidía con Quirós, que por lo menos dentro de la gente de tu edad que ha producido una literatura, no hay esos grados de complejidad, porque realmente pues haces una plataforma intelectual sorpresivamente esotérica, ¿no? Media mística, numerológica. Eso lo vamos a hablar después, porque es uno de tus libros más recientes, todavía tenemos tiempo para avanzar. Entonces, de tu percepción crítica, de tus estudios de la literatura, ¿cómo valoras el aporte de Mariátegui en torno a ese famoso ensayo, el proceso de la literatura, que con el paso del tiempo creo que ha sido la cosa más controvertida y polémica y de alguna forma también crucial, aunque para mi criterio es dañina en muchas cosas, que ha expuesto Mariátegui, más que su propio aporte dentro de la doctrina del propio marxismo? Por ejemplo, él hace que la literatura peruana moderna inicie en Eguren, y luego una turba de seguidores suyos dicen que Eguren es el primer poeta moderno. Y por supuesto, eso lleva a negar a Chocano, que él dice que es un poeta colonial, cuando en realidad parecía tenerla más clara que todo el mundo respecto a lo que debía ser el Perú. Y por supuesto, empieza el ensalzamiento de Vallejo, como si con eso se hubiera dado una sustracción eh, de mejores poéticas y caracteres, ¿no? O sea, con esas sensibilidades, no sé qué se puede hacer del país, porque te digo, poesía y la cuestión nacional, porque tú mismo en tu poética has abordado por momentos la cuestión nacional, ¿no? Ateniegue sus luces del sol, que es una glosa del himno, etcétera. Coméntanos sobre ese punto, Beethoven, lo que tengas en mente ahora mismo. Bueno, Mariatti, hay que mirar siempre con respeto sus apreciaciones y en cuanto al arte, como manifiestas, sobre todo ese ensayo dedicado a la literatura y su posición frente a en su libro El artista de la época, ¿no? La escena, nos da obviamente una orientación más sociológica de la literatura, ¿no? Pero si nosotros nos fijamos también, no hay que olvidarnos de Antenor Orrego, de González Prada, ¿no? Antenor Orrego, por ejemplo, también, si leemos su, este, sus libros de crítica filosóficos, como las notas marginales, en donde hace una interpretación de Trilce, por eso para Orrego fue fácil entender a Vallejo en Trilce, ¿no? Mariátegui lo llevó más al campo social y totalmente comprensible. O sea, Mariátegui es el que de alguna manera nos dice escritores aterricen, entre comillas, ¿no es cierto? Por eso que él dice que el escritor que no siente la sensibilidad, las emociones del pueblo, es de comprensión anímica y pues como que no es útil a la sociedad o encarna el sentir del pueblo y sus aspiraciones. Eso está bien definido en Mariátegui. Pero sí, no todo lo que él diga también ya es la última palabra, ¿no? Chocano tiene su propio espacio, ¿no? Chocano es un poeta que no debemos olvidar, debemos rescatar, que incluso mismo Vallejo admiraba, ¿no? Vallejo iba a escuchar a Chocano. Ahora que después ya las corrientes, ¿no? Los sismos, ¿no? Que el modernismo, el ultraísmo y todos los sismos habidos, ¿no? Entonces, Rubén Darío también, que fue un esplendoroso de estas formas, pero Mariátegui es válido dentro de ese contexto de la literatura social, como viendo como el artista como un ente de la sociedad, ¿no? Que de pronto no fue oportuno en reconocer a Chocano, eso tampoco le imposibilita a valorar a Iguren o a Vallejo, a Magda Portal, por ejemplo, ¿no? Él valora mucho a Magda Portal y otros aparecen y valoran ya
a Blanca Varela, ¿sí? No Claro, son pero cuestiones... había el intento de fundar una literatura nacional rompiendo, que por supuesto está en el tema de su coyuntura, ¿no? Pero rompiendo con todo lo que era hispánico. Cuando él señala que Chocano era colonial, para él eso era algo totalmente negativo. Y por supuesto, quizás por la cercanía con Chocano y por la oposición ideológica que había, no podía advertir los elementos tan llenos de futuro que habitaban en la poesía de Chocano, ¿no? Respecto del ser peruano, no te hablo de cosas todas estrictamente poéticas. Tú dices, ante niegue su luz es el sol. Chocano no lo soportaba el himno y bueno, se dio la suerte que escribiera otra letra cuando convoca a Billinghurst para que se dé este cambio, ¿no? Y del mismo Incluso, modo, incluso la epopeya Percy, del borro, la si epopeya del recuerdas, borro, incluso nadie se acuerda Chocano, del libro. Chocano en sus versos enaltece la puna y al indio, ¿no? O sea, También, claro, también, claro, también. entonces ahí estaba su ¿Quién sabe, peruanidad. señor? Por ejemplo, Así es, buscaba quién el sabe, Perú, señor. Así es, buscaba el Perú, claro. así es. O sea, Muy bien, no, muy bien. Claro, pero también exaltaba a él en su vanidad, ¿no? Quería ser un blanco aventurero, lo que dice Blasón. Entonces, por ahí, o los sí, caballos de los cierto, conquistadores. Entonces, así es. la gente que se pone en un plan indigenista dice, pero ¿por qué cantaban los caballos de los conquistadores? Le parecería pues un gran tema poético y llegaron y estuvieron allí y cantó esa Así gesta, es. pero también cantó estas disquisiciones que tenía el indio en ese buen poema que es ¿Quién sabe, señor?, ¿no? Y tantos Sí. otros aspectos, pero es Él dice, tremendo quién el sabe, señor, sesgo es que se hace memorable, aquí. ¿no? Memorable, antologable y representa una época. ¿No? Ese poema, ¿no? Es como mismo Mariano Melgar, su Diaravisa en su época, ¿no es cierto? O sea, me parece ahí, y eso no es novedad, ¿no? Mariátegui, eh, un peronista, un peruano con ideología, y por lo tanto tenía esos cánones, ¿no? En cambio, Chocano, por su mismo espíritu creativo, fue más amplio, ¿no? Fue más amplio. Ya depende, pues, como al iniciar la conversación te dije, depende del crisaco que miremos, ¿no? O sea, sería injusto obviar la literatura o la poesía sin su participación de él, ¿no? Muchos han bebido de Chocano, ¿no? Pero lo Muchos, hacen, lo y hace lo casi siguen todo el haciendo, mundo y lo siguen ahora, haciendo, y lo seguirán haciendo. por Mira tú cómo supuesto. tratan a Vargas Llosa. A Vargas Llosa lo agarran como si nunca hubiera escrito ni una buena página en su vida ese hombre. O sea, Mira, es terrible. hay un poeta, Federico Barreto, que es de Tacna, ¿no? Sí, También claro. tiene una importancia enorme, ¿no? Y tal cual o próximo por ahí a lo de Chocano, pero en otra época y salvando las distancias. Pero Federico Barreto, desde Tacna, también impuso. También hay que rescatar a Federico Barreto, por ejemplo, ¿no? O Alberto Hidalgo. Oye, Alberto Hidalgo hace en rato hablabas Arequipa. de Lima, hace rato hablabas de Lima. Claro, que se movía por todos sitios. En Buenos Aires fue muy tremendo y disputaba grandes espacios con Borges, con gente muy importante, incluso lo propusieron al Nobel en cierta ocasión. Y eso es algo que acá Así es. no consta para nada en el imaginario de la gente, ¿no? Bueno, te decía, hablabas de Lima, hablabas de los provincianos, que la misma palabra es detestable, provincia, ¿no? De los vencidos y bueno, en fin. De El la aspecto, Provenza italiana, no, de la Provenza es otra cosa, pero acá, la provincia italiana, ya de Provenza, de Francia, de los poetas provenzales, ¿no? Bueno, fuera, ¿no? Bueno, se hablaba entonces ¿no? de Lima y de los provincianos, pero realmente cuando llegan estos hombres desmesurados a apoderarse de Lima, no lo hacen en los años 70 y entrando a trompicones bajo formas muy ignorantes, sino que lo hacen desde un alto esteticismo, también desde una altísima pose. Te hablo de Valdelomar, que era provinciano, encima era zambo, encima era medio gay, o tenía, bueno, caminaba así, moviendo las caderas, dice, creo que Luis Alberto Sánchez lo cuenta, ¿no? Por el Girón de la Unión, provocando a la gente, ¿no? Vestido de amarillo, que en esa época era pues una impertinencia, ¿no? La gente se vestía de gris, de azul, de negro, de repente bello, una cosa clara del verano, pero nunca de un amarillo estridente. El hombre salía en ese plan. Hidalgo era otro, que es arequipeño, pero también soberbio. Es interesante, pero digo, no habría existido esa gente si no habrían visto a Chocano primero, creo yo. No había otro referente cercano. No creo que sea una mala conducta,
como decía Valdelomar, en un país de sumisos, ser orgulloso es un mérito doble o algo así, ¿no? Muy bien, Beethoven. Entonces estamos en este camino de el Perú y sus entendimientos, y yo quiero preguntarte, ¿por qué se ha dado este viraje de tus obras anteriores a El Éxodo a las 7 estaciones, que tuviste el gesto de obsequiarme la última vez que nos vimos y que lo leí, del cual he hallado, por ejemplo, estas características que muestran una diferencia importante, pese a que siempre haces proyectos en los que pones mucho de historia, mucho de filosofía, pese a que tienes un libro éter sí, que ya, digamos, se podría teorizar que tiene como una abstracción medio mística, ¿no? Porque el éter era el quinto elemento, ¿no?, del mundo antiguo. Pero llegas a este Éxodo de las 7 estaciones, que considero que quizás es tu obra más lograda. Quizás tú puedas discrepar desde su propia percepción, pero coméntanos el proceso hacia este libro. Yo te agradezco tu comentario. Muchos colegas coinciden contigo. Es un libro, como verás, no solamente estructurado en la parte de, digamos, estructural, analítica del libro, sino que está trabajado en varias claves, ¿no es cierto? Como has mencionado también, yo he estudiado ciencias, pero aparte desde los 16, 17 años, yo te he leído mucho esoterismo y siempre aprendí a través de René Laferrière y otros que tenemos que hacer un arte universal. Y el arte universal es con lo que justamente tú, por ejemplo, a tu libro lo titulaste Metafísica. Y es porque tenemos que llegar más allá del concepto de lo alcanzable, o sea, llegar no solamente a lo inimaginable, sino a lo que tiene el concepto grande del saber, del conocimiento trascendental. Por eso que el libro está trabajado en 7 partes. Si tú te das cuenta, cada poema está conformado por 13 estrofas. Cada estrofa tiene 7 versos y en cada verso hay una denominación, cita, verso que tiene que ver con la numerología del número 7, desde los espacios bíblicos a otras ciencias ocultas. Obviamente que no se puede en una conversación como esta detallar poema por poema, pero quien Por lo supuesto, lea no. va a encontrar claves. Y este libro, aún inédito, lo leyó Eduardo Chirinos, se entusiasmó y le pareció muy valioso. Por eso que él me dijo y cumplió con hacer la nota de contratapa. Digo cumplió porque él estaba muy delicado de salud y él encontraba esas, digamos, esas estructuras y que no eran pues al azar, sino hay un conocimiento ahí de años, ¿no? Para ese libro yo me he preparado, digamos, he estado siempre alternando con gente que conoce la numerología, cosmobiología, ¿no? Jorge Chávez Peralta, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Con Eduardo Paz, con Víctor Manuel Sánchez, con alguien del grupo Rama, o sea, no solamente me he quedado en el conocimiento exotérico, sino he ido a lo esotérico, por eso la estructura del libro, la cita, los versos, y hago también, digamos, citas en letra oblicua o llamativas, que no solamente hay texto, sino también para texto, ¿no? Entonces, ese libro ciertamente pues fue aceptado bien en Argentina, en México, en Puerto Rico incluso, ¿no? En Ecuador lo presenté en Loja, bueno, en Cuenca, que quedó ahí finaliza, pero el Éxodo de las 7 estaciones es la estructura del número 7, que es el número supremo, ¿no? Es el número de Dios para algunos, pero es que todo es el número 7, ¿no? Los 7 días de la semana, los siete días de la creación del universo, las 7 notas musicales, los 7 cuerpos del hombre, los 7 colores del arco iris, ¿no? Los 7 ensayos de la realidad peruana, no al azar también, María escribió los 7 ensayos, ¿no? No, O sea, bueno, ahí él también estaba uno por decir, imbuido de mucho misticismo, él estaba así imbuido es, de muchos incluso elementos el que Grupo Norte también, seguían una línea tradicionalmente marxista materialista. Son así singularidades de es, él, muy así importantes. es, así el Grupo Norte también, ¿no? Mismo Vallejo, Antenor Orrego, Oscar Imaña, no Macedonio, siempre tenían esta reunión. Sus tertulias eran también
de este conocimiento profundo, ¿no? Del esoterismo. Bueno, tenían Entonces, sus grupos algunos, ¿no? Y hasta el final así es, así es. participaban de ello. Sí, Pero este ahora, libro a mí sí me sorprendió porque yo no me imaginaba que ibas a entrar en un camino así alquímico. Digo, pero esto es vuelto esotérico. Me pareció muy, muy interesante y disruptivo dentro del propio cuerpo de tu poética, ¿no? Ahora, ujú. sin embargo, en otros libros sí le dabas, digamos, muchas vueltas a cuestiones filosóficas. Eh, las claves herméticas no las veí tanto, creo que has ahondado, digamos, en esa pulsión medio alquímica que tenías en ese libro en especial, pero te decía que no hay como una carga muy lírica, excepto por esos libros que me dijiste que eran los distintos, de donde podían extraerse poemas legibles dentro de las antologías, ¿no? Digamos, con los otros que tienen un entramado más complejo, creo pasa lo que ya te he comentado, Sí, o pero no, ¿cómo lo ves? si tú revisas Volumen de Vida, que es un libro de 15 poemas con el que gané el premio Mairena, ahí sí hay poemas que puedes leer de forma independiente, ¿no? Lo mismo también en Volumen de Quebrada vida, hay que las Alas, pensarlo. no sé si lo has leído Quebrada las Alas, que con el cual pues alternamos con Jorge Eslava en el premio Javier Heró de la FEP y San Marcos, también, y ese Quebrar la Sala fue publicado por el gran narrador Luis Fernando Vidal en Serie de las Primicias, en donde publicó a Carmen Ollé, ¿no? A mismo Santibáñez, a Jorge Luis Roncal, y tuvo la gentileza de incluirme. Yo soy el número 10 de esa serie con Quebradas las Alas. Y Ahí esos sí son tus libros encuentras más líricos, poemas pero, independientes. pero dime si no es cierto que esos son tus libros más líricos. Es decir, cuando Ah, te pones claro. lírico, te da esa situación. Cuando entras al otro entramado formal de superposición de conocimientos, ya la cosa se vuelve lo que hemos comentado, ¿no? Porque, y que es Pero es importante, natural, ¿no? ¿no? Porque se puede Es apreciar la obra evidente. en conjunto, ¿no? Fuerza. Sí, Tiene que forzar al crítico y al lector, digamos, ya más especializado, a ahondar realmente en el texto y a no leer así superficialmente como creo que es así una es. mala costumbre que está imperando en este momento, incluso entre los propios escritores. Ahora, hablemos de este libro, Éter sí, que es un Ujú. juego, no sé si químico, no sé si también con una participación alquímica. Ahora yo decía de repente una cosa balbuceante, como empiezan los niños, ¿no? Este sí, este no, este sí, este no. No sé si entrabas en una clave medio vallejiana, que creo que así procedía en algunos de sus poemas, o porque era el quinto elemento que decía yo de los antiguos. ¿Cuál es el camino de este libro donde lo etéreo, no sé si se hace presente o si es solamente una sugerencia? A ver, cuéntanos, Beethoven. No, este libro tiene que ver con la alquimia, como he mencionado, el hecho de ser quinto elemento, ¿no? Pues el éter como tal es éter, pero ojo, si al éter le agrego el no es eterno, ¿no? Pero ese sufijo no le da negatividad, pero al ser quinto elemento le da lo positivo, entonces viene el éter sí, y es un libro también de 18 poemas, que está dividido en dos partes, ¿no? Justamente éter, eterno, éter sí, ¿no? Pero tiene que ver con la composición del ser humano, y ahí en estos poemas que son lineales, y creo que si lo leerías, no digo lo leerías porque esta es una edición, la publicación es a través de ebook desde México, ¿no? Esta publicación, Sí. quienes han accedido vía internet o vía las plataformas digitales en donde se vende, pues viene la composición alquímica del hombre que tú muy bien lo has mencionado. ¿No? Pero, ojo, también pisando tierra. Incluso hay un poema que ahí hablo de Ícaro, por ejemplo, ¿no? Quien pretendió volar y al acercarse más al sol, pues iban quemando las alas de cera que tenía, ¿no? Obviamente, claro, Entonces, el mito del hijo de Dédalo, así es, así que es. lo aborda Baudelaire en un famoso poema que podemos recomendar, porque mira, así como andan criticando a Chocano, a Darío, de repente se olvidan que existió Baudelaire. Vean, por ejemplo, el poema Las quejas de un Ícaro, que hay una parte que dice, los amantes de las rameras y las mujeres de la vida fácil, algo así, se pone un plan, dice, viven felices, ¿no? Yo que quise abrazar a las nubes, heme aquí con los brazos quebrados, un plan bravo de Baudelaire. Y bueno,
pasando de ello, ya que estamos hablando de poetas antiguos tan importantes, ¿no? Como Baudelaire, no sé, Rimbaud, Blake, Shelley, ¿no? Que son maestros. ¿Cuál es la tradición en la que tú te sientes inserto ya de alguna forma? Porque dicen, cada poeta establece su ascendencia, decía Borges, ¿no? Entonces, Ujú. ¿tú con qué autores te vinculas? Y de alguna forma, supongo que con esos autores con los que te vinculas son los autores más importantes, aunque puede haber una excepción, puede ser que admires a un autor con el que no tengas nada que ver. Coméntanos acerca de estas conexiones, de estas afinidades de tu poética, Beethoven. Aparte de lo que has mencionado, de que no vale redundar, eh, Octavio Paz tiene interesantes temas, ¿no? Mismo Borges, Vallejo a veces no entra casi en este tema, pero aparte también tenemos a Lao Tse, por ejemplo, tenemos los poetas árabes, Omar Khayyam, tenemos poetas como Rabindranath Tagore, y así, ¿no? No trato de hacer una lista de recomendaciones, pero mis lecturas, o sea, son Peruanos, peruanos. peruanos, Eh, sí, a ver, Leopoldo Chariarce, pero no solamente se queda en la propuesta, no desarrolla mucho el tema. Leopoldo Chariarce, que conoce muy bien el tema de Azologuren, ¿no? Pero no desarrollan el tema con de pronto como lo he hecho yo con nombre propio, ¿no? Pero Sologuren y Leopoldo Chariarce sí fueron incluso de disciplina yoga budista, ¿no? a ver, mira, ya estamos en la cercanía del fin de este episodio, y ya que estamos hablando de poetas, a ver, dime tú, ¿qué otros poetas peruanos admiras? ¿Y qué poetas crees que están sobrevalorados y cuáles que estén Bueno, infravalorados, que no se haya puesto en su el intelectualidad? Guren, ¿no? Ha quedado, que no se hayan Todos, dices, valorado. sí, sobrevalorados dices uno, infravalorados otros, y los que admiras Ya, otros, como gustes, pero menciónalo así primeramente, ¿no? bueno, conforme, por ejemplo, el mismo Churata, Garrido Malaver, ¿no? Garrido Malaver, también eh, Efraín Miranda, ¿no? Y los ya conocidos, pues, ¿no? Que están en las antologías de poesía peruana, todo, pero cuando digo Garrido Malaver, bueno, falta conocer mucho más su obra, ¿no? De Churata, falta también masificar su obra. De Efraín Miranda, que es un poeta que en el sur se lo conoce, se lo pondera, en Lima de vez en cuando y en el norte poco, pero yo sí tengo sus libros, lo pondero, lo valoro. Efraín Churata, No, impresionante. Efraín ¿Y los, Miranda, ¿no? y los sobrevalorados cuáles serían? Ah, los Ya sobrevalorados. tenemos instalados, hay varios, de Hay escoger. varios, y tú lo conoces muy bien, ¿no? O sea, y todos conocemos los Todos, sobrevalorados. todos. Por, Bueno, ya, por si eso está bien. Te reservas hay, esa opinión, ya está bien. En todo caso, ya, ¿a cuáles admiras ya? Para cerrar el tema, no me voy a decir solamente Vallejo, ¿no? Porque ahí estamos para conversar 10 horas, a ver, y mira, no Alejandro tenemos Romualdo, tiempo, ¿no? Trujillano tú y ¿Ya? Trujillano yo, hay que rescatar a Romualdo, ¿no? Para empezar. O Romualdo tiene una poética muy interesante y a la vez también variada en su contenido, ¿no? Yo pienso que fue injustamente, si no ignorado, pero olvidado. Alguna vez conversé con Antonio Sillonis y justamente ellos trabajaron juntos. Cuando Alejandro Romualdo se va a México era porque en Lima, ¿no? De alguna manera se le cerró algunas puertas. Se fue a México y ya volvió a Perú cuando Juan Velasco tenía la oportunidad de dirigir y bueno, cuestiones políticas también, ¿no? Entonces hubo una apertura ahí y retornó. Pero Alejandro Romualdo pienso que debe valorarse, ¿no? Es como también en Chiclayo, en Monsefú, José Alfredo Delgado Bravo, ¿no? Que es un poeta que, si bien es cierto de la generación del 40, 70, pero debería ser rescatado. Eso ya es un tema para los chiclayanos, los vallecanos, ¿no? En Cajamarca, Demetrio Quiroz Malca, por ejemplo, hay que valorar de nuevo, ¿no? Se conoce Esto, a pero Mario Malta, Florian. ese fue
el segundo marido de la madre de Inostroza, si no me equivoco. Lo he leído, creo, en Para Rayo de Dios, Demetrio Quirós. Hace un retrato de Inostroza y un Así es. poeta con una vida turbulenta, así, muy a la antigua de los poetas. Personaje muy interesante, qué bueno que lo recuerdes. Ahora, yendo a Vallejo, que siempre causa controversias, ¿realmente te parece que es un poeta tan singular que no hay otros poetas peruanos que estén en su nivel o por encima de él? Yo sé No, que ese yo es no diría, un aspecto álgido, pero hay gente que dice, es el poeta universal. Y yo, claro, ¿y los otros poetas qué son? De barrio, ¿no? Son no, cosas no, que no. pasan en el norte, sobre todo. En ¿No? A lo en mi mejor le juicio, dicen el patriarca en la poesía. Digo, o sea, bueno, en fin, ¿no? A ti también, por ejemplo, te dicen poeta mayor, te dicen a veces tus amigos. Y, bueno, ¿cuál es el contexto, no? O sea, cosa que no bueno, son frases afectivas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, bueno, en ya, en tu literatura, caso puede ser, pero los otros no. Los otros dicen, Vallejo es el poeta y el resto, bueno, ¿qué cosas serán? Yo nunca he visto, y tú lo sabes, descrito por todo sitio, que esa singularidad sea tan aplastante. Desde luego, es un poeta importante, hizo algunas fracturas serias en el lenguaje de su tiempo, pero bueno, no sé, ahí veo a otros autores que están allí, en esas alturas, o más también, pero quisiera escuchar tu testimonio. Yo ya estoy harto de sí, hablar mire, del tema, pero quiero escuchar. bueno, para empezar, Percy, yo no soy tan sectario, más bien creo en la apertura, y también depende siempre cómo miremos o cómo analicemos, porque si Vallejo es importante, universal, con sus heraldos negros, con Trilce y los poemas humanos, etcétera, pero no nos olvidemos, por ejemplo, del poeta de los 5 metros, de Carlos Oquendo de Amat, que con un solo libro se sigue imponiendo la literatura peruana y hispanoamericana, ¿no? O sea, sino que a veces, por eso te mencionaba, en algún momento uno tiene adeptos, hinchas, entre comillas, ¿no? Lectores, coincidencias, entonces como que te vuelves muy popular. Pero lo popular no tiene que ver más que la popularidad inmediata y a la vez pasajera. Lo que debe trascender en la obra es el mensaje profundo, como lo tiene, por ejemplo, en el sur, ¿no? Carlos Oquendo de Amat, que con un solo libro, pues, ese poema dedicado a la madre lo ves en muchas antologías, ¿no? Y así, otros poemas, con sus 5 metros de poema ya también diríamos que es universal, ¿no? Yo entiendo más bien que Obviamente. Vallejo sí fue un poeta que vaticinó, y creo que la palabra debate, que muchos usamos los colegas y la gente de literatura, dice el bate per civilces, ¿no? Entonces, el bate en Vallejo sí vaticinó, se adelantó. Ahora, ¿cómo y por qué lo hizo? Justamente lo que estamos conversando en un momento. O sea, leyeron muchas ciencias ocultas, eso de anunciar su muerte en París, ¿no es cierto? Y qué cosas curiosas, él sí se adelantó, o sea, pronosticó. Además, no nos olvidemos que todo poeta o artista es intuitivo, ¿correcto? Uno intuye cómo van a ser las cosas. Y eso se da en Vallejo, ¿no? Mira, Vallejo, Pero eso no hace más grande a uno u otro, ¿no? O sea, no, él yo no digo soñaba que eso. lo estaban No, velando. no, no, yo Él no digo, soñaba que yo lo no, estaban velando, ¿te eh, acuerdas? Se lo dice ante Tenor Rego, pues estaba en sí, una chacra, como veo clandestinos. Y dice, oye, así es, de soñado que hay una mujer que no la conozco, ¿no? Que está en mis pies y me están velando. Y de ahí viene el poema tal, ¿no? O sea, sí, andaba en ese plan. sí, Pero eso no sí, lo hace más. Si no, William Blake, bueno, William Blake es extraordinario, pero no solo porque andaba en plan profético. Esto es sí, curioso, a ver. ¿Te podría mira, desarrollar eso? A ver, adelante. mira, Percy, como que no podemos decir que Vallejo es el únicamente universal peruano, tampoco podemos decir que no es el que tiene las condiciones. Es bien relativo esto, ¿no? Pues depende también, si yo quiero analizarlo a Vallejo políticamente, como algunos lo hacen, ¿no? Siempre lo ven del lado político. Los religiosos lo ven desde el punto de vista religioso, que es dependiente de una familia religiosa, los abuelos, etcétera, ¿no? Y lo ven desde el lado religioso. Quienes son de pronto neurólogos, últimamente Roger Weiss ha publicado un libro sobre neurozoología en la poesía de Vallejo. O sea, Vallejo tiene eso, que ha cogido varios tópicos. Entonces, por donde lo mires, vas a encontrar vigencia. Ahora,
Que ese es un gran mérito para posterior, por supuesto, y él lo está demostrando, ¿no? O sea, ahora, tú lo acabas de decir, eso no necesariamente lo hace el mejor del mundo, pero volvemos a la frase, en literatura y en arte no hay carrera de caballos, son interpretaciones, son escuelas, son afinidades, son tipologías de arte, son clasificaciones, hay tantas cosas, pero que Vallejo viene sorteando, ¿no? Viene sorteando. Pero también, por ejemplo, diríamos, ¿por qué no? Por ejemplo, un poeta contemporáneo a Vallejo en La Libertad, que es Fernández, ¿no? Y que no se le dio cabida, pero cuando leemos su poema, tiene validez, ¿no? O sea, también siendo de Trujillo. Pero Vallejo ganó en popularidad, etcétera. Además, el drama de su vida también sumó, ¿no? El drama de su vida, ¿no? Se victimizó de Obviamente, alguna la cuestión manera. política también, Claro, claro, claro. obviamente, ¿no? Lo han Sí, empoderado tanto como hacen con Arguedas, quienes están así viendo es. un espectro más de la izquierda, obviamente. No Y nos por olvidemos que supuesto, Ciro uno Alegría tiene es unos tan tarde, la gente está importante por como otro lado. Arguedas, ¿no? Y que mismo Saramago Alegría, dijo, pues Ciro Alegría ha escrito una novela, de pronto ojalá los cabellos también, pero lo comparaba como el Quijote dentro de la narrativa latinoamericana, ¿no? Eso lo decía imagínate, Saramago. imagínate. Y a la gente eso se le olvida, ¿no? Se le olvida. Pero qué Ahí, título más irrelevante, ahí viene la ingratitud, revolucionario. ahí viene la ingratitud No, de, pero es el criterio político también, Beethoven, por porque supuesto, hay por una supuesto. mezquindad que viene de negar a tu opositor político, porque no pueden Por capitalizar supuesto. alegría por su extracción inicial aprista y por luego su participación en Acción Popular. Y yo te estaba diciendo, ¿qué título más revolucionario, sublevante, que hace arder la sangre de la gente que realmente está viva, que el mundo es ancho y ajeno, y lees el mundo es ancho y ajeno, olvídate, y que te Así muestra es. otro tipo de peruano, te muestra otro tipo de Ojo, reacciones. sin antecedentes, ¿eh? Sin antecedentes, fue la primera novela, pero igual ocurre en la política. Mira, ¿no? En la filosofía. En la filosofía se han olvidado de Orrego, se han olvidado del cajamarquino, eh, que era contemporáneo que incluso también como Ernesto More leyó, interpretó a Vallejo, bueno, Lo de Orrego basta. Lo de Orrego sí, es una infracción severísima, que es un así es. pensador quizás el más importante de la primera mitad del siglo XX, y sin embargo nadie lo estudia, no se divulgan, permanece enclaustrado a tal punto que ni siquiera sus partidarios lo ensalzan como correspondería a un pensador tan singular, que además era una especie de maestro de Vallejo, que no mucha gente se le olvida, como el famoso prólogo que hizo Trilce, libro con el que uno puede discrepar lo que uno quiera, pero estaba ahí una interpretación de Orrego, que era de las pocas miradas inteligentes que se habían dado sobre ese libro. Inteligencias que deberían repetir más bien la gente que está estudiando Trilce ahora último, pero ese es otro tema. Beethoven, vamos a cerrar el programa. Entonces es una costumbre que los poetas que vienen invitados lean un texto breve como el que yo te dije, ¿no? Así que por favor compártelo para terminar esta sesión. Ya seguramente conversaremos de otro tema más adelante. Avance. Bueno, voy a leer el poema Noticias de Alegría. En primavera, los bueyes no saben de la tierra, sino de su olorosa transpiración, y las semillas recolectan oraciones y ebrios gusanos. En primavera, la esperanza brota sus colores en labios de una dama, y los días nacen como dientes en un niño. En primavera, a los animales solo les falta declarar sus amores, y la alegría traerá sonrisas, orquídeas o sus manos. En primavera, los prados se mantienen durmiendo porque se cansan de pronunciar noticias de alegría, entre tanto los bueyes continúan arando. En primavera, así sucede en primavera. Del libro Volumen Muy de bien. Vida.
Perfecto. Ese, por ejemplo, es un poema ampliamente antologable y muy sabiamente escogido para cerrar. Mira, tenemos un minuto. ¿Alguna conclusión o un comentario final? Y ya nos despedimos de todos. Adelante. Bueno, Brevemente, un minuto. Percy, agradecerte muy sinceramente el espacio porque nos permite llegar, si no en directo, pero en diferido, porque el programa queda grabado, pero es importante que se sienta cómo se escribe, cómo se piensa y cómo se proyecta de la provincia de la literatura peruana, en donde somos partes tú y yo, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Retomamos el martes con nuevamente una visión latinoamericanista, con un homenaje a Pablo Levinsky. Sin embargo, para el próximo domingo viene Ladislao Plaseski, que es un importante autor trujillano, una obra muy compleja. Vamos a abordarla, lo que es una gran suerte para todos los involucrados. Y el próximo mes, nuevamente, más visiones mundiales y cosmopolitas, pero matizándolas también con nuestro propio país y el entorno latinoamericano. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches.